Kant, la autonomía moral. La filosofía moral moderna culmina su proceso de búsqueda de un fundamento para la moral en la razón humana con Immanuel Kant. Profundo admirador tanto de Hume como de Rousseau, Kant recoge de uno y otro aspectos que serán básicos para su propia filosofía. Si bien piensa que ambos filósofos han dejado cabos sueltos y que hay que retomar, Hume le despierta, como escribe él mismo, del sueño dogmático en el que le habían sumido las metafísicas racionalistas de Leibniz y de Wolff. Hume y los moralistas ingleses le enseñan que hay un sentido moral innato, no exclusivo de los sabios, y que el ser humano es capaz de encontrar la medida del bien en sí mismo. Aunque ese sentido moral a Kant le parece insuficiente para proporcionar una base sólida a la universalidad de la ley moral, que es lo que un racionalista como él quiere justificar. A su vez, en Rousseau descubre el encanto y la sabiduría de la vida sencilla y del hombre corriente, cuyo escaso saber no le impide llegar a ser una buena persona, ya que podemos ser hombres sin ser sabios, como dice el vicario Savoyard. Al mismo tiempo, hace suyo el propósito de Rousseau de hacer compatible la autonomía de la persona con una voluntad general de la que debería brotar la normatividad que agrega las voluntades privadas. Sobre esa base, Kant desarrollará más y mejor la idea de una conciencia moral autónoma de la que surge la ley universal e intentará resolver así el problema que la libertad y ley sean conceptos intentará resolver así el problema de que libertad y ley sean conceptos antagónicos e inconmensurables, y explicar al mismo tiempo que, a diferencia de los sucesos empíricos que se encadenan por leyes naturales, lo que mueve la acción humana es la libertad. A las influencias de carácter filosófico hay que añadir el momento histórico que vive Kant con la apoteosis de la Revolución Francesa, un acontecimiento que las mentes ilustradas de la época perciben como la muestra evidente de que es posible cambiar radicalmente el curso de la historia. La vida de Kant fue larga y sosegada, de 1724 a 1804. Nació en la ciudad prusiana de Königsberg, de donde apenas se movió en el transcurso de su larga vida. Del pietismo que le inculcó su madre, mantuvo la convicción de que una voluntad recta e íntegra es uno de los valores morales más preciados. Fue un hombre autoexigente y disciplinado hasta la exageración, que no quería depender de nada ni de nadie salvo de su propia voluntad, facultad que convirtió en el elemento fundamental de la moral. Vio que en la autonomía de la voluntad radicaba el fundamento para unificar libertad y ley al evitar que una y otra actuaran como fuerzas contrapuestas, aun cuando la obsesión por la rectitud y la rigidez de carácter le hicieron incurrir en una monotonía de hábitos y costumbres muchas veces rayana en el ridículo y motivo de mofa para sus coetáneos. Kant supo labrarse una personalidad atractiva y sociable. Fue una persona afable y locuaz, sensible hacia las penas ajenas. Lo cuenta su íntimo amigo Thomas de Quincey en el jugoso librito Los últimos días de Kant, donde se deshace en elogios a la cortesía, sensibilidad e incluso sentido del humor del filósofo, que gustaba de la buena compañía. Era buen conversador, leal con sus amigos y benevolente con todos. Del mismo aprecio de sus compatriotas dan buena cuenta los funerales de Kant, una demostración de solemnidad, magnificencia y veneración popular por una persona a la que sus alumnos y vecinos respetaban y admiraban. Kant desarrolla su pensamiento más novedoso, la llamada filosofía crítica, en los últimos 20 años de su vida. Desde 1781 hasta 1797 publica La crítica de la razón pura, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, la crítica de la razón práctica y la metafísica de las costumbres.
Algunos de sus escritos anteriores reflejan ya preocupaciones éticas que desarrollará con profusión más tarde, como la oposición entre el determinismo y la libertad, la cuestión de la providencia y el mal, la distinción entre las evidencias matemáticas y las morales, o entre la razón teórica y la razón práctica. Pero es la primera crítica la que proporciona el enfoque desde el que hay que entender la filosofía práctica kantiana. Una filosofía cuyo punto de vista es el mismo que adopta para explicar los límites del conocimiento y que luego le sirve para mostrar la especificidad de la moral. Un párrafo de la crítica de la razón pura, reproducido hasta la saciedad, pone de manifiesto la perplejidad de la razón, que es la perspectiva desde la que se construye la filosofía crítica. La razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. La paradoja ahí expresada constituye uno de los problemas que Kant se propone resolver. ¿Por qué la metafísica no avanza y prospera como en cambio si lo hace la ciencia? La respuesta al interrogante obliga a adoptar un nuevo paradigma llamado por el mismo Kant revolución copernicana, que consiste en un cambio radical de perspectiva por el que se trata de explicar el conocimiento y también la moralidad desde el punto de vista del sujeto que conoce y juzga la realidad y no desea la realidad conocida y juzgada. Desde el punto de vista del sujeto que conoce y juzga la realidad y no desde la realidad conocida y juzgada. De la filosofía teórica a la filosofía práctica. Como es sabido, Kant destina la crítica de la razón pura a establecer las bases y los límites del conocimiento humano. La cuestión es dar respuesta a la pregunta epistemológica por excelencia. ¿Qué puedo saber? La teoría que propone se encuentra resumida en la afirmación de que, si bien todo conocimiento comienza en la experiencia, no todo procede de la experiencia. Efectivamente, el sujeto, al conocer, aporta a las impresiones sensibles una forma y una estructura que condicionan la especial manera de conocer del ser racional. Por una parte, el espacio y el tiempo a los que Kant llama formas de la sensibilidad y, por otra, las categorías del entendimiento, entre las cuales se encuentra la causalidad. Son elementos a priori de la experiencia que nos ayudan a entender lo que ocurre. En la base de tal concepción está la física de Newton, cuyas leyes explican los sucesos que ocurren en el espacio y el tiempo. Y está, asimismo, el empirismo de Hume, que niega que la relación de causalidad sea una ley existente en la realidad misma, para afirmar que es una construcción del entendimiento humano que vincula un hecho con otro cuando percibe la continuidad persistente entre ambos. En Hume, el principio de causalidad solo daba cuenta de las posibilidades y límites del método inductivo por el que deducimos leyes generales a partir de la repetición de casos particulares. La inducción va de lo particular a lo general, y lo particular siempre es contingente, razón que impide predicar la necesidad de la relación causal. Sabemos que cada día sale el sol porque siempre ha sucedido así, pero esa constatación empírica no permite inferir que seguirá ocurriendo en el futuro de la misma manera. Para Kant, la explicación de Hume es insatisfactoria porque conduce al escepticismo, en la medida en que no demuestra la necesidad ni universalidad de los principios matemáticos y de las leyes físicas. Necesidad y universalidad, por otra parte, que la realidad siempre confirma. Para subsanar ese interrogante que Hume ha dejado en el aire, Kant realiza la revolución copernicana, es decir, pone el énfasis no en la realidad, la sucesión de hechos contingentes, sino en el sujeto cognoscente, porque es en él donde está el fundamento de la universalidad y necesidad que luego reflejan en los hechos. El sujeto que piensa y conoce es capaz de emitir dos tipos de juicios, analíticos y sintéticos,
e incluso juicios sintéticos a priori, es decir, juicios que no derivan en absoluto del conocimiento empírico. Juicios sintéticos a priori son, por ejemplo, 2 y 2 son 4 y todo efecto tiene una causa. Son juicios necesarios que se cumplen siempre, por eso la necesidad que conllevan no puede derivar de la experiencia, que es contingente, sino que la precede. Dicho de otra forma, los juicios sintéticos a priori son intrínsecos a la especificidad, a la específica capacidad de conocer del ser racional. Son la condición de posibilidad de conocimiento de los objetos, ya que determinan inevitablemente las representaciones que nos hacemos de la realidad. Con el cambio de paradigma kantiano se llega a la conclusión siguiente. Las leyes son necesarias porque están en la mente que conoce y no fuera de ella. A su vez, hacen que nuestros juicios sobre el mundo exterior sean objetivos. Conviene precisar que, al referirse a las condiciones del conocimiento intrínsecas al sujeto, Kant no está refiriendo a ningún sujeto concreto y singular, sino al sujeto cognoscente en abstracto, el sujeto que todos somos por lo que tenemos en común. Ese sujeto, que es el punto de apoyo de la filosofía crítica kantiana, ese es el sujeto trascendental. El método que aporta Kant a la filosofía es el método trascendental. Pero el caso es que la razón no descansa ni se queda satisfecha con el conocimiento de la realidad empírica. Al final de la crítica de la razón pura, en el capítulo titulado El canon de la razón pura, Kant se refiere al interés de la razón por otro tipo de conocimientos que se concretan en 3 objetivos: la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. No es un interés especulativo el que mueve a la razón a investigar sobre esos grandes temas, sino un interés práctico, porque la pregunta que atormenta a la razón ahora es esta: ¿qué debemos hacer si la voluntad es libre, si existe Dios y si hay un mundo futuro? A diferencia de los sucesos del mundo empírico que explicamos por la concatenación de las causas y efectos, el comportamiento humano está movido por la voluntad que se le aparece a la razón como una fuerza indeterminada y libre. Es una de las antinomias de la razón pura, que contrapone la causalidad natural a la libertad. ¿Qué es lo que mueve a la libertad? No una causa natural, sino el querer, la voluntad, una de cuyas determinaciones es el deber moral. La pregunta ¿qué puedo conocer? Ha dado paso a esta otra: ¿qué debo hacer? La respuesta a esta segunda pregunta lleva a hablar igualmente de leyes, pero de leyes distintas de las que nos ayudan a conocer la realidad empírica. Ahora se trata de leyes morales. Si las leyes físicas y los principios lógicos se cumplen necesariamente, las leyes morales obligan a la voluntad, pero con la particularidad de que ésta puede obedecerlas o pasar de ellas. Su necesidad es moral. Habrá que ver ahora de dónde salen esas leyes, quién las promulga y por qué obligan necesariamente, siendo esa necesidad distinta de la necesidad lógica o física. Esta será la primera pregunta planteada por la filosofía moral de Kant. ¿En qué consiste el deber o la ley moral? Para darle respuesta, Kant tiene que desprenderse del soporte proporcionado secularmente por la teología. Para explicar la moralidad hay que partir del supuesto de que es la razón la que nos guía y no un ser superior que está por encima de nosotros. En la medida en que la razón práctica tiene el derecho de guiarnos, no consideremos los mandamientos como obligatorios por ser mandamientos de Dios, sino que los consideraremos mandamientos de Dios por constituir para nosotros una obligación interna. Aunque finalmente Kant no llegará a prescindir totalmente de Dios en la tarea de explicar por qué obliga la ley moral, de entrada su propósito es construir una moral totalmente autónoma, la condición de posibilidad de la cual sea la libertad. Se da cuenta de que la realidad de la libertad es empíricamente indemostrable.
pero que, al mismo tiempo, la hipótesis de que somos libres es imprescindible para abordar los problemas morales. Más brevemente, el problema que tendrá que resolver Kant es este. Es preciso suponer la libertad porque sin ella no es posible la moral, pero no podemos verificar que somos libres porque la libertad no es un hecho empírico. Así pues, la fe en la libertad actúa aquí como otro juicio sintético a priori, un postulado, en este caso de la razón práctica, paralelo a los que establecen el conocimiento y que, en este caso, será el fundamento del deber moral. La universalidad del deber moral. Lo que Kant se propone al construir su sistema de moralidad es explicar de dónde sale el deber moral y cuál es su especificidad, que lo hace distinto de cualquier otro tipo de obligación. A tal propósito, dedica la que, sin lugar a dudas, es la obra más importante de la ética moderna, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, una obra que, como se lee en el prólogo, responde a la necesidad urgente de elaborar una filosofía moral pura, totalmente limpia de cuanto pueda ser empírico y propio de la antropología. La obsesión por concentrarse en la forma de la moralidad y no en la materia, que es el contenido empírico de los deberes, viene dada por el empeño de descubrir un principio moral que se imponga con necesidad absoluta, válido para todo ser racional, un empeño que, como se ha visto hace un momento, es el mismo que guía la búsqueda de los principios del conocimiento. A diferencia de Hume, Kant piensa que el método inductivo no es el adecuado para fundamentar la universalidad de la ley, o sea, esta científica o moral, pues ninguna ley deriva su necesidad de la observación de unos hechos contingentes, por persistentes que sean. La ley moral ha de ser a priori, como los juicios sintéticos, un factum de la razón, no la generalización de una serie de costumbres dadas. La ley moral no refleja lo que hacemos, sino lo que debemos hacer. No se refiere al ser, sino al deber ser. En todo caso, ha de servir para juzgar la moralidad de las costumbres, no para identificarse con ellas. La fuerza del deber moral tiene que residir en algo permanente, más fuerte que la diversidad empírica, en un poder que solo reside en la razón. Los pasos que da Kant para establecer lo que él llama metafísica de las costumbres son los de un análisis conceptual rigurosamente lógico o racional, donde del significado de cada concepto se sigue otro hasta llegar a lo que está buscando, que es la fórmula definitoria de toda ley moral. Así, sin echar mano aparentemente de ningún atisbo de experiencia, piensa encontrar el criterio último del deber moral. Por eso cree necesario trascender el nivel de las costumbres hacia una metafísica de las mismas, porque esa metafísica descubrirá la razón de ser de las normas prácticas al brindarnos la norma suprema para enjuiciar lo que hacemos. El punto de arranque es este: existe un saber moral vulgar que todo ser racional posee. A partir de ahí, lo que hay que descubrir es la filosofía de ese saber, el principio en que se basa y, con ello, aportar las razones o el fundamento de la moralidad. Este principio tendría que ser puro, no empírico, si ha de obligar con una necesidad absoluta. Kant está convencido de que existen leyes morales puras que determinan a priori, sin motivos empíricos, lo que se debe hacer. Veamos cómo llega a esas leyes y en qué consisten sin salirnos en lo que sigue de lo que se dice en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Los pasos que dan allí son los siguientes.
Primero, la voluntad buena como punto de partida. El concepto del que hay que partir, porque es indiscutible, es el de una voluntad buena. La fundamentación de la metafísica de las costumbres se inicia con este párrafo. Ni en el mundo, ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Quiere decir que lo bueno no radica en el resultado de la acción, sino en la intención, en la voluntad de hacer algo bueno, ya que evidentemente esa voluntad como tal, si lo que busca es el bien, no puede ser sino buena. Kant busca un principio que se sustente en sí mismo como principio racional, no que dependa de sus consecuencias o resultados. La ética no ha de ser teleológica, el deber moral no se nos impone en función de unos fines o de unas consecuencias, sino porque es moral. Es una cuestión de principio. Brevemente, el objetivo del deber moral no es la felicidad, como han dicho otras éticas, empezando por la aristotélica, sino producir una voluntad buena, una voluntad que quiera hacer el bien. Si es un deber no matar, ese deber no puede fundamentarse, por ejemplo, en la evidencia de que sin asesinos se vive con más tranquilidad y seguridad, sino en la convicción moral previa que nos dice que no es bueno que nos matemos unos a otros. Segundo, una voluntad es buena si actúa por deber. La voluntad es buena no porque se proponga este o aquel otro fin, no porque se sienta inclinada a ser leal a una causa, a ser fiel al amigo, a decir la verdad o porque busque la felicidad, sino porque existe un imperativo moral que le impone el deber de la lealtad, la sinceridad y la fidelidad siempre que se da el caso. Muchas de las críticas a la ética kantiana se apoyan en esa distinción demasiado drástica entre la inclinación y el deber. Y es que, efectivamente, Kant recalca la diferencia entre actuar por deber o actuar sencillamente conforme al deber, e insiste en que no es lo mismo. Las responsabilidades que asume una madre con respecto a sus hijos no pueden calificarse como deberes morales, porque es el amor maternal un sentimiento y no el deber moral, una obligación, lo que las motiva. La madre responsable con sus hijos actúa conforme al deber, pero no por deber. Es evidente que la distinción en la que aquí se empeña Kant es en el afán de evitar fundamentos empíricos para el deber moral, choca con una realidad en la que las motivaciones nunca son tan puras como él pretende. Scheler ridiculiza más tarde el rigor kantiano con este epigrama famoso. Escrúpulo de conciencia. Sirvo con gusto a mis amigos, pero, ay, lo hago por inclinación, y así me atormenta a menudo la idea de que no soy virtuoso. Decisión. No queda otro remedio. Debes procurar no hacer caso de la inclinación y cumplir con repugnancia con aquello que el deber te ordena. Por supuesto, el pensamiento de Kant es bastante más complejo y una sátira graciosa no le hace justicia. En la distinción entre inclinación y deber le importa, sobre todo, destacar que lo específico del deber moral no radica en el sentimiento, sino en la razón. No perdamos, pues, el hilo y prosigamos en la búsqueda de la fórmula suprema del deber moral. En el intento por definirlo, Kant cuida de depurarlo de todo aquello que pueda distraernos de su motivación específica. Actuar por deber no es actuar motivado por el sentimiento, la inclinación o los resultados de la acción, sino actuar por respeto a la ley. Tercero, el deber moral es la representación de la ley. En efecto, la representación de la ley, que solo se encuentra en el ser racional, es lo que constituye el núcleo del deber moral. Todo ser racional, por el hecho de serlo, posee la idea de lo que es una ley, lo cual vuelve a poner de manifiesto que el punto de partida para explicar la moralidad como lo fue para explicar el conocimiento no es la realidad de lo que ocurre, sino la mente humana con sus características intrínsecas,
una mente que, por naturaleza, es legisladora, que impone leyes a la realidad, entre las cuales están las leyes morales. 4. Toda ley es universal y necesaria. En el concepto de toda ley está contenida la necesidad de universalidad de la misma. Una ley física determina el devenir de la naturaleza necesariamente, y una ley moral obliga a todos los seres racionales a las mismas circunstancias, puesto que toda ley contiene en su definición la idea de universalidad. La fórmula de la ley moral no puede ser otra que esta. Es moral aquello que debiera convertirse en ley universal. Dicho en lenguaje más profano, esa primera fórmula de la ley moral dice que solo es moralmente bueno aquello que debería ser bueno universalmente y valer para todos sin excepción. Ningún ser racional puede querer como tal ser racional. Que el asesinato, el robo o la mentira se conviertan en norma universal. Por eso, tales acciones no pueden ser morales. Al encontrarnos con la universalidad como característica específica de la ley, hemos obtenido lo que Kant buscaba, ese principio que ya se encuentra en el conocimiento moral vulgar, que sabe distinguir entre lo que debe y no debe hacerse, aunque ignore el porqué. No hace falta ciencia ni filosofía alguna para saber qué es lo que se debe hacer para ser honrado y bueno y hasta sabio y virtuoso, explica Kant, recogiendo la creencia russeana en una voluntad pura y buena por naturaleza. Sin embargo, ese conocimiento moral vulgar no es suficiente. La razón a menudo se ve ofuscada por las inclinaciones, los deseos y las necesidades, y por ello es preciso que la filosofía establezca los criterios que le ayuden a discernir y a establecer el deber moral. Si todo en la naturaleza actúa según las leyes, también el comportamiento humano lo hace, aunque la necesidad de la ley moral no es la misma que la de las leyes físicas. Es otra forma de determinación, dado que la voluntad no siempre sigue a la razón, sino que se deja arrastrar por otras motivaciones. Por eso, porque la voluntad, de hecho, está escindida entre el impulso sensible y el mandato racional. Este tiene que imponérsele al sujeto bajo la forma de imperativo, un imperativo que será categórico y no hipotético, pero un mandato al fin y al cabo susceptible de ser seguido o transgredido por la voluntad. 5. La ley moral tiene la forma de un imperativo categórico. Con la distinción entre imperativos hipotéticos y categóricos, Kant remacha el clavo de una moral no teleológica u orientada hacia fines. El imperativo hipotético es el mandato de algo con vistas a un fin que se quiere obtener. Llévate el paraguas si no quieres mojarte. El imperativo categórico, en cambio, es un mandato absoluto no condicionado por ningún propósito. El imperativo de la moralidad es categórico, no hipotético. Ese imperativo existe, es inherente a la razón y ratifica que lo específico de la ley moral es su exigencia de universalidad. En lenguaje filosófico, su universalidad. En lenguaje filosófico, su universabilidad. Kant ofrece tres fórmulas del imperativo categórico, a través de los pasos que se han ido dando. Hemos llegado a la primera fórmula llamada de la universalidad. Obra solo según una máxima tal que puedas creer al mismo tiempo que se torne ley universal. Hay que aclarar brevemente qué significa aquí máxima. Kant llama máxima al principio subjetivo de la acción, aquello que de entrada impulsa al individuo a actuar. Una máxima puede ser moralmente correcta o no serlo. Lo que la fórmula del imperativo categórico va a hacer es darnos el criterio para confirmar o no que nuestra máxima es un deber moral. Con 4 ejemplos, Kant se propone ilustrar mejor esa relación entre la máxima y el imperativo moral. Los ejemplos se refieren a 4 casos en los que se plantean sendos problemas morales: el suicidio, el cumplimiento de las promesas, la utilización de los talentos propios y la benevolencia con el prójimo.
Si aplicamos a cada uno de estos casos la fórmula del imperativo moral recién enunciada, solo es un deber moral lo que es universal. Veremos si las distintas acciones son bendecidas o no como acciones éticamente irreprochables. Así, comprobamos que, en el primer caso, hay que condenar el suicidio porque aceptar la autodestrucción como principio sería contrario a la razón y al principio de supervivencia que toda vida lleva consigo. Nadie puede querer racionalmente que sea universal el suicidio. En algún caso, tampoco puede aprobarse como conducta moralmente legítima el cumplimiento de las promesas, porque en el concepto de promesa está implícito el imperativo de su cumplimiento. Si no fuera así, la promesa dejaría de serlo y no tendría sentido. Tampoco es racional y, por lo tanto, no puede ser moral. Desperdiciar y malgastar los propios talentos. Dicho de otra forma, no es racionalmente aceptable que el despilfarro de los talentos que uno tiene sea una ley universal. Y lo mismo ocurre con la ayuda al prójimo. Uno no puede querer desatender al prójimo en apuros, pues si tal fuera la norma universal, esa norma acabaría perjudicándole a uno mismo, al no poder recabar ayuda jamás de nadie. En los 4 casos, Kant quiere mostrar que es la razón pura la que impone el deber de no suicidarse, cumplir las promesas, sacar provecho de los talentos o ser benevolente con el prójimo. Ninguno de esos deberes se nos impone con la necesidad de una ley porque pensemos que las consecuencias de incumplirlo son nefastas para nosotros o para la sociedad. Se nos impone porque es racional. La dignidad y la autonomía como principios. Si la primera fórmula del imperativo categórico es la fórmula de la universalidad, la segunda fórmula es la de la dignidad o la humanidad de la persona. Veamos cómo se llega a ella sin salir del análisis conceptual que Kant está llevando a cabo. Hasta ahora solo se ha descubierto que la ley moral tiene que ser universal porque toda ley lo es. Ahora hay que proceder a buscar una materia a la ley, es decir, algo que dé contenido a la ley universal. La pregunta que se hace Kant es más o menos la siguiente: ¿qué es lo que puede determinar a la voluntad absolutamente? ¿O qué es lo que la voluntad puede querer como valor absoluto y no como un medio para alcanzar otra cosa? Recordemos que se está buscando un imperativo categórico, no un hipotético. Lo que deba querer la voluntad no puede ser un fin subjetivo ni condicionado, algo que valga solo para mí o para nosotros concreto. Tiene que ser un valor absoluto. Pues bien, ese objeto del querer de la voluntad no puede ser otro que el ser humano mismo. El principio que mueve la voluntad buena por encima de cualquier otra cosa es la humanidad. Así la segunda fórmula del imperativo categórico dice: ahora de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Dicho en lenguaje más prosaico, el respeto a uno mismo como persona, el respeto al otro y a la humanidad en general es el deber moral supremo que ha de servir de criterio para todos los demás deberes. No tratar nunca al otro solo como medio, sino verlo como un fin en sí mismo, como una persona que merece respeto, sean cuales sean las circunstancias contingentes en las que se encuentre. Significa respetar por encima de todo la dignidad de cada individuo y la de la humanidad como tal, retomando los mismos ejemplos que le han servido para ilustrar la fórmula de la universalidad. Kant explica cómo, en virtud de esta segunda fórmula, en virtud del respeto a la dignidad de todo ser humano, deben condenarse igualmente el suicidio, el incumplimiento de las promesas, la desatención hacia el prójimo, el no aprovechamiento de los propios talentos. Solo así se mantiene la coherencia con el principio de respeto a la humanidad como fin en sí. A ese fin en sí que determina la voluntad absolutamente, se ha llegado por la mera razón, no a partir de la consideración de inclinaciones o deseos subjetivos, lo que significa que ese fin no puede ser algo producido por la voluntad empírica,
sino previo a ella. Querer a la humanidad en sí misma convierte a la voluntad en una voluntad buena, porque lo bueno es ese fin que le impone a priori al sujeto porque ya está inscrito en su razón. De esta forma, la voluntad buena es la que se quiere a sí misma como voluntad racional y que quiere al mismo tiempo la racionalidad de todas las voluntades. Solo desde ahí se podrá aspirar a la concordia de las voluntades y a poder confiar en la universalidad de la moral. Destacábamos, a propósito de Rousseau, el papel que tiene en su ética la voluntad general como aquello que todos y cada uno de los ciudadanos deben querer independientemente de sus querencias particulares. A Kant le gusta la idea, pero la encuentra poco profunda y débil. La suma de voluntades ha de basarse en algo más fuerte que la necesidad o estabilidad de un contrato social. El fundamento, a su juicio, tiene que ser algo que se imponga a las voluntades con una necesidad racional y poderosa, y que no puede ser otra cosa que el valor del ser humano en sí mismo y el respeto que, en cualquier caso, le es debido. Una vez descubierto el fin material de la voluntad buena, Kant completa su análisis con una tercera fórmula que indica cómo debe concebirse a sí mismo el ser racional, es decir, el ser capaz de actuar de acuerdo con una ley que se da a sí mismo desde el punto de vista racional y no sujeto a la satisfacción de las inclinaciones. Tal fórmula es la que expresa en palabras de Kant la idea de la voluntad de todo ser racional como una voluntad universalmente legisladora. Así pues, la idea de dignidad incluye dos elementos. Uno, el respetarse a sí mismo y respetar a los demás sobre la base de la igualdad de todos los humanos, sea cual sea su circunstancia. El otro, la idea de que no hay dignidad sin libertad. Efectivamente, para que el imperativo moral sea posible y el hombre pueda querer realizarlo, la voluntad tiene que ser libre. Querer a la humanidad como fin en sí equivale a la aspiración universal del ser humano a la autodeterminarse. Eso es lo que significa que el hombre es un fin en sí o es su propio fin. Significa que no quiere nada tanto como su propia libertad. En consecuencia, todas las máximas subjetivas deberán ajustarse a ese imperativo que el deber moral es una ley autónoma, que dice que el deber moral es una ley autónoma, autoimpuesta y, como tal, desinteresada, no sometida a ningún interés empírico, sino solo a un interés racional. La tercera fórmula del imperativo categórico es la forma de la autonomía de la voluntad, según la cual la ley moral no puede ser de ningún modo heterónoma o deriva de otras leyes, vengan estas de la religión, del derecho o de cualquier autoridad ajena a la razón misma, sino que es una ley autónoma procedente del agente moral. Sin embargo, aún queda una cuestión insuficientemente explicada. Al introducir la autonomía de la voluntad como un tercer aspecto del imperativo categórico, uno se pregunta, y el propio Kant, como buen filósofo lo hace, ¿cómo es posible conseguir una armonía de las voluntades si cada una es legisladora de sí misma y construye su propia ley? Tenemos una noción intuitiva de la libertad según la cual el ser libre hace lo que quiere, que no suele ser lo mismo que querer el otro. Que no suele ser lo mismo que quiere el otro. Ahora bien, la ley moral tiene un ser universal. Además de ser libre y autónoma, tiene que quererla sin excepción y coincidir en ella todos los seres racionales. Para aclarar este punto, Kant remite a lo que él denomina el reino de los fines. Con tal expresión quiere decir que
Pese a sus diferencias individuales, todos los seres racionales se encuentran unidos o enlazados por una ley común, que es la que los obliga a verse a sí mismos como fines. Existe, pues, una comunidad de voluntades que no pueden quererse sino como fines en sí mismas y como seres dotados de una dignidad absoluta. Somos autónomos, sí, pero lo somos para darnos una ley. Eso significa nomos, cuyo requisito para ser moral es que sea la misma para todos. Así, pues, la autonomía de cada uno ha de llevar necesariamente a la unidad de voluntades. El reino de los fines se concibe de esta forma como la voluntad unificada de todos los hombres que no se autodeterminan por capricho, sino que se guían por el imperativo de una ley universal y racional. Se cierra así el difícil círculo que consiste en hacer compatibles la ley y la libertad. Son compatibles porque la ley moral es racional, ordena lo que debemos querer, un deber que, como tal deber moral, une a todos los seres racionales. Razón pura y razón práctica. Desde el punto de vista estrictamente racional, los argumentos de Kant muestran una lógica impecable. El gran problema es que chocan frontalmente con una realidad que no se ajusta a ellos. La contradicción es sólo aparente si tenemos en cuenta la distinción kantiana entre el fenómeno y el noúmeno, según la cual la razón pertenece a la realidad nouménica y no a la fenoménica. Esta distinción, que Kant necesitó para explicar los límites del conocimiento, vuelve a ser imprescindible ahora para poner de manifiesto las paradojas de la razón, que no solo es pura, sino que también tiene que ser práctica. Efectivamente, Kant resuelve el problema acudiendo de nuevo a la diferencia entre el fenómeno y el noúmeno. Así, reconoce que el orden moral del reino de los fines, en el que las leyes valen para todos, es racional y este ve reconocida su dignidad fundamental, pertenece al ámbito del noúmeno, la esencia o cosa en sí de la moralidad, no al del fenómeno, donde las personas se pelean, se maltratan, roban, matan y se dejan llevar por inclinaciones e intereses particulares antagónicos. Se deduce de ahí que Kant ha construido una teoría ética perfecta, pero inaplicable a la realidad. Sí y no. Por definición, toda teoría moral tiene un componente utópico, en el sentido de que se refiere a lo que debe ser, no a lo que es. Por lo demás, hemos visto que Kant se propone desde el principio elaborar una teoría a priori de la experiencia, que establezca las condiciones de posibilidad de todo precepto o acción moral idealmente entendiendo condiciones que, por lo tanto, hay que deducir de la razón pura, no de la mezcla de sensibilidad y razón en que consisten los humanos. Eso hace que su método sea el de una filosofía trascendental, tanto cuando establece los límites del conocimiento como cuando sienta el fundamento y los criterios de la moral. Las condiciones del conocer y el juicio moral son trascendentales, no empíricas, pero esa trascendentalidad que salva a la teoría la reviste un idealismo que pone en cuestión su posible operatividad práctica. Al mismo tiempo, Kant le desazona esa separación entre la teoría y la práctica. Por ello, tras haber completado la fundamentación de la moral, se encuentra de frente con una cuestión no resuelta. ¿Cómo es posible que la razón pura sea práctica? ¿Cómo es posible que el imperativo categórico funcione? ¿Cómo es posible que el deber moral obligue? Lo que está en juego en tales interrogantes es la existencia de la libertad, puesto que hemos partido del supuesto de que la voluntad se da leyes a sí misma porque es autónoma y que en dicha facultad se encuentra la moralidad. No es vano preguntarse de dónde sale la hipótesis de que todo ser racional es libre. Es una hipótesis, efectivamente, porque no podemos demostrar que la libertad sea algo real. Gracias a la libertad pensamos que somos causas eficientes de lo que hacemos, que no estamos totalmente determinados por causas naturales.
Lo había visto Kant al exponer las antinomias de la razón pura. Pensamos que somos libres porque sin el supuesto de la libertad no tiene sentido la moralidad, pero no deja de ser solo un supuesto, una hipótesis, volviendo a la distinción entre el noúmeno y el fenómeno. Kant tendrá que reconocer que la libertad es nouménica, no un fenómeno del mundo sensible. En efecto, todo lo que conocemos y percibimos nos muestra que pertenecemos al mundo sensible, que se determina por causas, aunque es cierto que al mismo tiempo sabemos que pertenecemos a un mundo inteligible que nos hace independientes de las determinaciones sensibles y donde impera la razón y la libertad. Así se explica la decisión en la que vive el ser humano, que es parte de dos mundos, el sensible y el inteligible. Si yo fuera parte más que de este mundo inteligible, si yo no fuera parte más que de este mundo inteligible, todas mis acciones serían siempre conformes a la autonomía de la voluntad. Pero como al mismo tiempo me intuyo como miembro del mundo sensible, mis acciones deben ser conformes a dicha autonomía. Dicho brevemente, necesitamos el deber porque no somos razón pura. La sensibilidad nos arrastra, la voluntad no siempre es conforme a la ley moral, aunque debe serlo. Necesitamos la ley moral porque no somos santos ni somos siempre racionales. ¿Círculo vicioso? Aparentemente sí. A partir de la idea de deber moral se ha llegado a la libertad, pero solo si hay libertad puede darse el deber moral. Ahora bien, Kant no tiene que demostrar que la ley moral existe, sabe que está ahí, ante mi conciencia, ante un yo que no es solo fenómeno, sino un noúmeno, una ley que me condiciona, pero no con el determinismo de las leyes físicas. Es la celebrada conclusión de la crítica de la razón práctica. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la reflexión. El cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí. La primera arranca del sitio que ocupo en el mundo sensible externo, la segunda arranca de mi yo invisible. La primera visión aniquila mi importancia, la segunda, en cambio, eleva mi valor como inteligencia infinitamente, en virtud de mi personalidad, en la cual la ley moral me revela una vida independiente de la animalidad y aún de todo mundo sensible. El buen filósofo no cesa nunca de preguntar, aun cuando demos por válidos todos los supuestos, aun cuando no dudemos de la existencia de la ley moral y de la libertad para seguirla. La decisión en que vive el ser humano entre lo sensible y lo inteligible, entre lo nouménico y lo fenoménico, ¿no acaba siendo inútil el imperativo moral? ¿No es desesperadamente frustrante sentirse interpelado por una razón a la que los deseos no obedecen porque pesan demasiado? ¿Cómo hacer que el interés racional domine a los impulsos sensibles? ¿Cómo hacer que la razón pura sea práctica? Aquí Kant no tiene más remedio que dar un salto. Para superar tal frustración, la racionalidad no basta, hay que acudir a la fe. Para culminar convenientemente la argumentación que nos ha llevado a formular la ley moral, será preciso creer, además, en un mundo inteligible en el que la ley moral se cumpla de todas formas satisfactoria, un mundo en el que la voluntad no sea ya diserativa, sino racional y esté realmente determinada por la ley moral. Si Kant se ha visto obligado a dar por supuesta la libertad como un primer postulado de la razón pura práctica, en la crítica de la razón pura práctica añadirá otros dos postulados en los cuales no cabe esperar el cumplimiento perfecto de la moralidad. Son la inmortalidad del alma y la existencia de Dios o bien supremo. Uno y otro postulado son objetos de fe, no de ciencia. La inmortalidad del alma, la existencia de Dios y la libertad son de nuevo los trascendentales en los que se sustenta la posibilidad de la moral. La inmortalidad del alma es la condición necesaria de que pueda realizarse la ley moral. La experiencia del bien supremo es la condición necesaria de la coincidencia de dignidad y felicidad.
La libertad es condición necesaria de la independencia con respecto al mundo de los sentidos y de la facultad de autodeterminarse según las leyes de un mundo inteligible. Kant reconoce finalmente que la razón no puede ir más lejos y que, ante ciertas cuestiones, hay que dejar de lado el conocimiento para dar paso a la fe. La fe en los tres postulados mencionados nos permite esperar que, en un más allá, se realice el bien supremo, pues la idea de Dios es la idea a priori de la perfección moral. Con los tres postulados, Kant encuentra respuesta a la tercera de sus tres grandes preguntas. ¿Qué puedo esperar si hago lo que debo? Las críticas a la ética kantiana. En el texto titulado ¿Qué es la ilustración?, Kant sale al paso de la pregunta formulada en el título para decir que la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad, y añade a continuación que la incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. Todo el proyecto ilustrado se basa en la fe, en la razón y destina a estructurar un pensamiento auténticamente racional. Ten valor de servirte de tu propia razón. Tal es el lema de la ilustración según la entiende Kant. Con la filosofía moral de Kant culmina esa propuesta que expresa la mayoría de edad y la madurez moral del ser humano y del ser humano. Una moral racional sin muletas teológicas ni teleológicas, sin sumisiones empíricas, totalmente autónoma. Nadie como Kant ha sabido exponer con tanto rigor y claridad lo específico del deber moral. Esa especificidad parte de un prejuicio, si se le quiere llamar así, con respecto a la condición humana, cuya comprensión, como se ha repetido a lo largo de la historia, es un presupuesto inevitable de cualquier teoría ética, pero que no siempre es explícita. Kant no llega a abordar plenamente la última pregunta que, según él mismo, debería haber completado las tres anteriores. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo conocer? ¿Qué puedo esperar? Las tres ampliamente desarrolladas en su filosofía crítica. La última pregunta es precisamente ¿qué es el hombre? Y, aunque no llega a examinarla, sabemos que su concepción de la condición humana es todo menos optimista. Sin poner nunca en duda que lo característico del hombre es la razón, Kant está convencido de que el hombre es portador de una culpabilidad congénita que le inclina de forma ineludible hacia el mal. La humanidad, dice en cierta ocasión, es un fuste torcido, difícil de enderezar. Aunque cree fervientemente en la razón, Kant desconfía de la capacidad moral del hombre, que vive cindido entre lo que debe ser y lo que es. Una decisión que constituye otra de las grandes aportaciones de su ética, ya que, si el conflicto interno no existiera, la ética no sería necesaria. Estaríamos en el reino de los fines donde ser y deber ser coinciden. Como dice Javier Muguerza, hay un Kant aporético, que confía en la razón y desconfía de ella por la maldad radical propia de la condición humana. La ética kantiana es así un espejo de todas las tensiones y paradojas de la modernidad, tensiones que ponen de relieve los puntos más débiles de su ética o los que han sido objeto de mayores críticas. Me referiré brevemente a algunos de ellos, los relativos a la formalidad de la ley moral y la exclusión de la felicidad. La formalidad de la ética kantiana fue discutida de manera inmediata y rechazada por los filósofos utilitaristas y por Hegel. Ciertamente, Kant propone una ética formal, sin contenidos, no solo porque busca la fórmula a priori de la moralidad en general, sino también porque tal fórmula se centra en la idea de que el deber moral tiene que ser universalizable, pues solo ese rasgo lo hace específicamente moral. No se equivoca con esa idea que rechaza de un plumazo todos los relativismos anclados a la diversidad cultural y de las costumbres. Si hacemos coincidir el deber moral con lo de facto, viene prescrito por la tradición o las costumbres, no habremos aportado nada que distinga la ley moral de cualquier otra norma de conducta. Por otro lado, sin embargo, hay que añadir que una ética de principios universalizables tiene que ser inevitablemente abstracta y formal.
porque la unidad de la razón que Kant busca se encuentra solo en los grandes conceptos: justicia, paz, libertad, igualdad. Pero desaparece a medida que concretamos y damos contenido a esos ideales. De tal constatación derivan dos consecuencias que se vuelven en contra de la ética kantiana. La primera es que los principios formales son equívocos y tramposos, pues si se interpretan de manera literal pueden llevar a posturas dogmáticas por excesivamente rigurosas. No hay que salir del discurso kantiano para mostrarlo: la inmoralidad del suicidio y la mentira. Dos de los ejemplos que utiliza para ilustrar el sentido del imperativo categórico. Ni siquiera en la época de Kant y en el contexto de sus convicciones religiosas era aceptable como algo absolutamente válido en cualquier circunstancia. Él mismo quiso explicar dicha incoherencia en el texto titulado Sobre el dicho común. Eso es correcto en teoría, pero no es posible en la práctica. Allí se esforzó por demostrar que la tal sentencia era falsa, que lo que vale en teoría debe valer también en la práctica, hasta el punto de que nadie nunca le podría estar moralmente permitido mentir, aun cuando la mentira condujera a algo intuitivamente tan poco reprobable como el hecho de encubrir una persona inocente perseguida por la justicia. El ejemplo, de nuevo, traiciona la pureza de la teoría. El rigor del principio no pasa la prueba del sentido común que, en muchas ocasiones, coincide con el sentido moral. Una segunda trampa implícita en los principios formales es que pueden amparar posiciones claramente inmorales si el individuo es el que ha de juzgar si la máxima de su acción es universalizable. Y ese individuo no es nunca solo razón pura, sino una amalgama de deseos e inclinaciones, en ocasiones terriblemente desviadas de la ley moral. Los mayores despropósitos pueden quedar moralmente justificados. No faltan ejemplos de ello. El relato de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, da cuenta de la filiación kantiana de Eichmann, confesada por él mismo en sus declaraciones ante el tribunal que juzgaba sus crímenes. Para un nazi es racional la exterminación de los judíos, y su mente pervertida no duda en querer que el holocausto se imponga como una necesidad moral. El formalismo de Kant es propio de una ética que, aunque se propone responder la pregunta concreta e individual ¿qué debo hacer?, en realidad lo que busca es la especificidad del deber moral en general. No obstante, después de la crítica de la razón pura, Kant publica Metafísica de las costumbres, donde sí se dispone a hablar de la materia de la moralidad. La Metafísica de las costumbres es una de las últimas publicaciones del filósofo y tiene dos partes: la doctrina del derecho y la doctrina de la virtud, puesto que hay que distinguir entre los deberes del derecho y los de la moral o de la virtud. Kant establece qué virtudes son las que deben ser cultivadas para que se cumplan los fines de la razón. Introduce de esta forma una cierta teleología o sistema de los fines de la razón práctica. Si bien hay que reconocer que el concepto de virtud que Kant maneja no es el aristotélico o la virtud como excelencia del carácter, sino el estoico, la virtud como fuerza moral, valor en el cumplimiento del deber. Finalmente, la exclusión de la felicidad como fin último del ser humano, quien no debe aspirar a ser feliz, sino, en todo caso, a ser digno de la felicidad, coloca a Kant en el grupo de los filósofos que, a pesar de proponerse una ética secularizada, no llegan a superar la acusación de pecaminosidad que la religión atribuye a los deseos humanos. En tal aspecto, Hume es más lúcido que Kant al darse cuenta que la motivación moral no puede derivar solo de la razón y que tiene mucho de emocional. Pero es que Hume no veía al hombre como ese fuste torcido del que no puede salir nada bueno. Hume fue declaradamente ateo, mientras que Kant quiso hacer una filosofía racional sin poder impedir que la fe se le colara por las fisuras de su teoría. En su defensa, hay que decir que no siempre mantuvo la separación entre el principio del deber y la felicidad.
En concreto, en la crítica de la razón pura, escribe que preocuparse de la felicidad puede ser incluso un deber, aunque a continuación añade que promover la felicidad no puede ser nunca inmediatamente un deber, ni menos aún el principio de todo deber. Es difícil, en definitiva, redimir a Kant de una acusación que le sitúa entre los filósofos morales más inflexibles y menos comprensivos de las debilidades de la condición humana. Un rasgo que, sin embargo, como cuentan sus biógrafos, no parece que quedara ejemplificado en su propia conducta. Llevó una vida monacal y volcada en el conocimiento, no cabe duda, pero no se privó de otros placeres y alegrías que humanizan su figura.